Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Esta es la grabación de lo que estábamos haciendo el viernes pasado en la clase de predicación expositiva. Va a ser un breve tiempo, básicamente, porque básicamente todo el trabajo práctico, pues lo realizamos en clase. Entonces aquí nada más es un breve ejercicio video grabado para que más o menos se den una idea de lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a comenzar en esta tarde, vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que podamos gozarnos de conocerte más, crecer en ti, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, que sea provechoso, útil para la preparación, para servirte de una mejor manera, de una manera eficaz. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estábamos a estas alturas, recuerden que estamos haciendo un ejercicio en el libro un ejercicio en el libro de Jonás. Estábamos en el libro de Jonás, capítulo 1. Habíamos empezado, bueno, llevamos varias semanas haciendo esta práctica. Estuvimos viendo lo que es, pues leímos el capítulo 1 en sus lo leímos 4 veces, lo comparamos con otras versiones de las escrituras, hicimos un poco del contexto, también agarramos a hacer la revisión de las citas, de las referencias cruzadas, tanto en el libro, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego leímos comentarios, un comentario expositivo y un comentario no expositivo, y llegamos a un conjunto de datos que nos sirven para entender de una manera más adecuada el libro de Jonás, y poder hacer nuestro trabajo. Recuerden que esas notas que hicimos, que se hacen, todo ese estudio que se hizo previo, no es en sí lo que vamos a presentar, sino nos permite comprender el texto para poder hacer nuestra predicación, de una manera más eficaz. Esa es la idea de hacer todo ese estudio. Recuerden que mucha gente lo que hace es brincarse ese estudio y tratar de hacer una predicación a partir de lo que se les ocurre, lo que piensan que dice el texto, lo que asumen que así debería de ser, y resulta que pues se saltan mucho esa parte de un trabajo que es muy, muy importante. No solamente es interesante, sino es vital. Recuerden que también viene con esto la oración, orar constantemente, porque se puede estudiar bien el pasaje, pero si no se ora a Dios, pues realmente no va con el poder de nuestro Señor. Entonces es importante eso. Entonces estamos en Jonás. El texto que tenemos es de Jonás, capítulo 1, Jonás 1. Y recuerden que este libro fue diseñado o fue escrito no para que los ninivitas lo oyeran. No fue escrito para ellos, fue escrito precisamente para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá también. Recuerden que Jonás es un profeta del reino del norte, y la idea no es tanto que aprendan, eh, no es tanto, la idea no es tanto que los ninivitas hayan escuchado que ellos se arrepintieron, no, la idea es que noten varios aspectos de quién es nuestro Dios, noten la situación que ellos están viviendo y cómo Dios puede ser creído por gentiles, a pesar de que los israelitas no le creen a Dios. Entonces, bajo ese punto, pues podemos empezar a elaborar nuestro bosquejo. Otra cosa importante es que el bosquejo es como el esqueleto que nos va a dar una guía, nos va a dar una guía de hacia dónde nos vamos a mover a la hora de predicar, a la hora de elaborar ya el resto de la predicación. Es la guía. Podemos, podemos pasar con el bosquejo, eso se puede, pero a veces como que nos cuesta un poquito de trabajo, entonces pasamos con el relleno del bosquejo, la carnita, todo lo que hicimos después con este bosquejo. Este,
Para pasar solamente con el bosquejo, pues se requiere práctica, se requiere una buena memoria y habilidades inclusive para poder improvisar. Recuerden que pasar con bosquejo nos da un poquito de más libertad para de repente incluir algunas cosas que se nos han olvidado, que el Espíritu Santo quiere que incluyamos en ese momento. Pero pasar con las notas no es problema. Bueno, no con las notas de estudio, sino pasar con el relleno, la carnita del bosquejo, todo lo que sostiene el bosquejo, todo lo demás del bosquejo, nos ayuda a decir lo que realmente teníamos que decir después de un tiempo de oración y que no se nos vaya a olvidar algo de lo que teníamos que decir durante el tiempo de la predicación. Entonces, las dos son viables, pero recuerden, pasar con las notas no es pasar con el estudio que hicimos previamente del pasaje. Pasar con las notas es pasar con nuestro bosquejo y todo lo que queremos incluir dentro del bosquejo. Las ilustraciones, las aplicaciones, el desglose de los puntos secundarios, más los puntos secundarios, etcétera, la introducción, la conclusión escrita. Eso es pasar con las notas, para hacer esa diferencia. Pasar con las notas no es pasar con lo que escribimos del estudio de este pasaje. Pasar con las notas es pasar con el desarrollo completo de nuestro bosquejo. Entonces, en este bosquejo pudimos ver que por el contenido, pues a la hora de hacer el bosquejo, pues sabemos que hay una introducción, luego tenemos nuestros puntos principales. Recuerden que los puntos principales son las vigas que sostienen toda nuestra predicación, y que tienen que ver con el tema principal del pasaje. Podemos, nosotros aquí en la clase práctica sacamos los puntos principales. El primer punto, pueden cambiar. Ustedes pueden tener su bosquejo y hacer sus puntos principales, y después, a la hora de desarrollarlo, pueden decir, no me gustó este nombre, creo que me falta un punto más. Se puede hacer. No son fijos, entonces, pero bueno, lo vamos a elaborar de esta forma. Y vimos en el primer punto el Dios creador, soberano y universal. Eh, Aunque es una predicación expositiva, recuerden que predicación expositiva no necesariamente es el desarrollo del pasaje versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, pero sí es el desarrollo del pasaje. Puede ser ordenado conforme vamos viendo los temas que trata el capítulo. Puede ser ordenado desde atrás desde el final hacia atrás. A veces puede pasar. Pueden ver que hay pasajes donde vas desarrollando y de repente hay un versículo por ahí que en realidad queda dentro de un punto atrás, y que si abres un nuevo punto por causa de ese texto, se rompe la hilación del pensamiento que venías dando durante tu predicación. Puede llegarte a pasar. Entonces no hay problema si ese versículo que está como al final de tu predicación, en realidad lo incluyes dentro de algún punto anterior, como para mantener la lógica de lo que estás predicando. Entonces está este primer punto, luego nuestro tercer punto, principal, eh, el pueblo rebelde, eh, luego nuestro tercer punto principal, el hombre se arrepiente. Y un quinto punto que podríamos poner, no lo vimos en clase, lo voy a agregar ahora a la clase, es el hecho de conectar este pasaje con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de este pasaje al final. Eh, Eso nos permitirá mantener un orden y al mismo tiempo conectarlo con el Evangelio. Y al final tenemos nuestra conclusión. Obviamente la primera y la última parte las vamos a elaborar más adelante, pero bueno, esta es la viga principal. Básicamente de ahí corren los pasajes. No les voy a poner los versículos, después los pueden poner ustedes aparte.
qué pasajes, qué partes del capítulo 1 tratan cada sección. Luego, ya que tenemos nuestras vigas principales, procedemos a poner los puntos secundarios. Recuerden, si ustedes ven, todos mis puntos principales empiezan con un artículo, el artículo el. Pueden empezar con un verbo, pueden empezar con un sujeto. No necesariamente tiene que ser así, pero le da cierta belleza, cierto orden, cierto sentido de progresión, o de lógica a la predicación. Entonces, me preguntaba un joven, si a fuerza teníamos que ponerlo en puntos. En general, sí, no solamente para nosotros, que nos permite tener una visión ordenada, porque hay que recordar que Dios es un Dios de orden. Eso es cierto, es un Dios de orden. Entonces nos permite tener un orden en lo que vamos a decir, y aparte les permite a las personas poder identificar qué estamos haciendo. Cuando decimos, no, yo no creo que necesite ponerle puntos y subpuntos, yo creo que lo puedo hacer como se me pegue la gana, pues damos una impresión de que o tengo flojera de hacerlo, o simple y sencillamente no estoy reconociendo que tenemos un Dios ordenado, que le gusta el orden y que es bueno tener un orden en nuestros pensamientos. Y bueno, tenemos el punto 1, el Dios creador, soberano y universal. Vemos que Dios tiene derecho a mandar. eh, Dios tiene derecho a intervenir de manera directa. Y 3, que Dios tiene derecho de guiar los eventos. Lo podemos ver todo esto desarrollado a lo largo del capítulo, y es bonito pensar, hemos estado viendo también en la clase de evangelismo la importancia de empezar con Dios a la hora de predicar el evangelio, y aquí no es la excepción. De hecho, Génesis empieza con Dios, Jonás empieza con Dios, no empieza con Jonás. Jonás empieza hablando de Dios que le da una orden a Jonás. Jonás la va a desobedecer, pero eso no significa que Dios no tenga el derecho de mandar. Dios tiene el derecho de mandar. A lo largo del pasaje del capítulo 1 vamos a ver cómo Dios interviene de maneras directas, mandando una tormenta, mandando un pez, haciendo que en cierta manera que la tormenta aumente. Dios tiene derecho como soberano de intervenir de manera directa y de ir guiando los eventos, va guiando los eventos hasta que termina Jonás en el pez. Entonces, podemos ver esas aseveraciones y traducirlas en algo evangelístico. En realidad, eso es cierto para cada uno de nosotros en cuanto pensamos en cómo nos llegó el evangelio, en cómo llega el evangelio a otras personas. Luego vemos en nuestro tercer punto también lo vamos desarrollando en sus puntos. Decíamos ahí, habíamos visto que el pueblo rebelde. En realidad es la visión que podemos tener de Jonás. Jonás es el prototipo, el tipo de Israel. Es una muestra de cómo es Israel. Tiene cierto conocimiento de las escrituras, pero desobedece constantemente las escrituras. El pueblo de Israel. Y Jonás tiene conocimiento de quién es Dios, pero muchas veces actúa en contra de ese conocimiento, rebelándose. Y podemos ver cómo se va desarrollando esa rebeldía a lo largo del capítulo, y se parece mucho a lo que el pueblo de Israel fue desarrollando a lo largo de su historia como nación, el Reino del Norte principalmente. La rebeldía nos hace desobedecer y huir, que fue lo que hizo Jonás. Jonás es un profeta rebelde, él decide desobedecer, él decide huir. Luego vemos en un segundo punto que la rebeldía nos vuelve indiferentes. La tormenta se desarrolla y Jonás se va a dormir. Como si no pasara nada, le importa muy poco lo que está sucediendo alrededor. Luego la rebeldía
nos vuelve cínicos. Jonás hace una declaración muy asombrosa que él reconoce al Dios de los cielos y la tierra, él reconoce la soberanía de Dios, pero le ha desobedecido. Él lo cree en cierta manera, superficialmente probablemente, pero desobedece. Entonces notamos ese cinismo que también aparece dentro de nosotros como pueblo de Dios, cuando creemos en que Dios es soberano, en que Cristo es nuestro soberano, pero nos negamos a aceptar que Él ha mandado cosa, que fuéramos a todas las naciones y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Luego vemos el siguiente punto. La rebeldía nos vuelve necios. Jonás está prefiere morir a arrepentirse. Nunca se nota que dobla sus rodillas para decir, perdóname, Señor, me regreso a Nínive a hacer tu voluntad. Él dice, no, aviénteme al mar y el mar se les va a quitar, ustedes van a quitarse de problemas y ya, pero no está dispuesto a arrepentirse, y muchas veces así es el pueblo de Dios. Nos volvemos necios con el pecado, con nuestra propia rebeldía, y estamos dispuestos a sufrir las consecuencias, pero no a doblar rodillas para decir, Señor, perdóname por ser desobediente. Entonces vemos el punto uno, el punto dos, luego el punto tres lo comenzamos a ver, no lo hemos terminado, pero lo comenzamos a ver, el hombre que se arrepiente. Vimos que primero los marineros tratan de resolver el problema lo más que se pueda en la medida de sus posibilidades, tirando la carga, buscando maneras para poder resolver el problema. A ninguno se le ocurre ir directamente a Dios, sino primero tratar de resolver por sí mismos el problema, que es lo que el pecador normalmente hace. Luego vemos en el punto 2 que el hombre trata a Dios como una opción más. Lo levanta el capitán, que también es gentil, levanta a Jonás, Jonás, levántate, que estamos en problemas, ruega a tu Dios, no es mi Dios, a tu Dios, para ver si él pudiera ayudar, en cierta manera, palabras más, palabras menos. Y la idea es que, bueno, ya rogamos a nuestros dioses, ya hicimos esto, ya hicimos aquello, pues prueban, vamos a probar con este. No se les ha ocurrido que es la única opción para salvación. Y muchas personas hacen eso. Pues tienen a Buda y tienen a la Virgen y tienen a esto, a aquello, para ver cuál de los que tiene funciona. Pues si a la larga era Buda, pues ya la libraron, pero si era la Virgencita, pues ya la libraron y así sucesivamente. Y a ninguno se le ocurre que en realidad solamente hay una opción que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos quedamos. Vamos a desarrollar el próximo viernes esta parte del 4 y vamos a pasar al punto 5, el mensaje que nos deja Cristo. Y pues les invito a llegar a la clase para poder tomar el tiempo práctico de la clase en presencial. Bueno, con esto terminamos. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea provechosa en el servicio a ti, en poder gozarnos, Señor, de servirte de la mejor manera posible, no de la manera que nosotros queremos o nos gusta hacerlo o nos alcanza por el tiempo, sino de la mejor manera posible. Te ruego, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente clase.